Hola, bendecida tarde, amadas. Doy gracias al Señor por la vida de cada una de ustedes. Gracias porque nos ha permitido disfrutar de las bendiciones de Él en este día. Y yo quiero darle las gracias a nuestras amadas líderes y felicitarles por ese hermoso trabajo que están haciendo, que están realizando en el grupo de damas. Quiero también felicitarle a las hermanas que ya impartieron la palabra, que ya dieron su devocional y nos compartieron un poco de lo que investigaron o de lo que el Espíritu Santo de Dios les mostró, les enseñó a través de la palabra. Creo que todas nos hemos sentido identificadas con cada personaje en cualquier área de nuestras vidas. Puedo ver el crecimiento de cada una, puedo ver la disposición del corazón y estoy muy contenta, me alegro mucho, me gozo de ver lo que el Señor está haciendo en nosotras, amadas. Damos gracias al Señor porque nos da ese privilegio. Es un privilegio tan grande que nos da de hablar de su palabra, de su bendita palabra. La verdad no somos dignos, pero en su gran misericordia el Señor nos permite. Y sin más preámbulo, amada, yo quiero impartirle un poco del devocional que me corresponde y me toca hablar sobre la vida de Eunice. Eunice, la mamá de Timoteo. Nosotros como mujeres tenemos una gran responsabilidad como madres. Como madres tenemos la responsabilidad de formar esos pequeños Timoteos. En casa tenemos pequeños Timoteos que tenemos la responsabilidad de formarles. Y el tema que el Señor me daba como para ponerle, ya tiene días el Señor hablándome acerca de la importancia que es dejar el legado de fe en nuestras generaciones. Y en 2 de Timoteo vamos a estar estudiando 2 de Timoteo 3:5. Solamente en dos partes de las escrituras el Señor habla, se menciona a Eunice. Y yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo 1, del 3 al 5. El apóstol Pablo escribe un saludo a Timoteo, su discípulo. Y se habla de que pues ya está el apóstol Pablo encarcelado en Roma en ese tiempo, en ese momento de que él le escribe una carta a Timoteo para motivarlo. Y dice la palabra la voy a leer en la versión, la versión actual. El lenguaje actual. Dice el apóstol Pablo desde 3. Mis familiares y yo hemos servido a Dios y nadie puede acusarnos de nada malo. Siempre que oro, ya sea de día o de noche, te recuerdo y doy gracias a Dios por ti. Cada vez que me acuerdo de cómo lloraste y te pusiste triste, me dan ganas de verte. ¿Cómo me alegraría de eso?, dice el apóstol Pablo. Tu abuela Loida y tu madre Eunice fueron sinceramente en Dios. Cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. En la versión 1960, el apóstol Pablo da un saludo a Timoteo. Dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dice la Biblia, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti y la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo, amados, en el contexto habla de un saludo para animar a Timoteo y sobre todo darle palabras de aliento, palabras de consejos, por decir así,
Cuando nosotros leemos más sobre esta porción de la palabra, él habla de una fe no fingida que Timoteo tiene. Si podemos observar en la versión actual, le dice: tu abuela Loida y tu madre Eunice fueron sinceramente en Dios. Tenían una fe sincera, una fe genuina en el Señor. Y le dice, y termina diciendo: y cuando me acuerdo de ti me siento muy seguro que también tú tienes esa misma confianza, esa misma fe. Sin duda alguna, amada, el apóstol Pablo conocía a este joven Timoteo, lo conocía desde su niñez, según la vida de Eunice. La Biblia relata el lugar de donde ella era, y está en el libro de Hechos. Ahí mismo nos dice el lugar de donde ella era, y Hechos 16 nos habla. Ustedes pueden ir al libro de Hechos 16. 1. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y dice 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio ¿de quién? De Timoteo. La palabra menciona el lugar de donde era Eunice, dice que era de un lugar que se llamaba Listra. Era una ciudad muy llena de idolatría y situaciones que se movían en esa ciudad. La Biblia nos relata anteriormente que el apóstol Pablo llegó a ese lugar como misionero. Y ya en ese relato, mi Biblia tiene como título: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas a un viaje misionero que él llegó. Cuando en el 2 dice que la misma gente daba testimonio de quién era Timoteo y hablaba muy bien de Timoteo. Y en el 3 empieza diciendo, entonces Pablo dice que quiso que Timoteo fuese con él, que lo acompañara. Y dice que tomándole, le circuncidó por causa de los judíos, para que vieran que él ya era cristiano, para que vean que él andaba con él. Y la Biblia relata quién era el padre de Timoteo. Dice que no era judío, era griego. Quiere decir, amados, que esta mujer, Eunice, posiblemente estaba en un yugo desigual, por decirlo así. Los eruditos de la palabra, los que saben de palabra, dice que posiblemente el padre de Timoteo murió cuando Timoteo era un niño. Entonces, eso nos da a entender que la misma palabra dice que Pablo lo quiso a él como su propio hijo. Se encargó de mentorarlo, por decirlo así. Se encargó de guiarlo, de instruirlo en el camino del Señor también, y de aconsejarlo constantemente, de exhortarlo, y la palabra nos menciona de prevenirlo también de situaciones que pasaban dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En este caso, amados, Pablo hace un énfasis, ¿verdad?, en la fe de Timoteo, y él menciona a su abuela y a su madre. Cuando nosotros hablamos de Eunice, es imposible no hablar de Loida, ya que realmente cuando meditamos en la palabra, fue esta mujer, amada Loida, la abuela de Timoteo, la que inició ese legado, la que comenzó el legado, el hablar de la fe. Ella obviamente instruyó a su hija y su hija Timoteo. Los eruditos, al decir que quizás el padre de Timoteo murió cuando él era un pequeño, entonces tuvo mayor influencia la abuela, ¿verdad? Quizás nosotros también venimos de culturas en nuestra tierra donde la madre tiene que salir a trabajar y se le encargan a veces los hijos a las abuelas, ¿verdad? Nosotros podemos dar testimonio de eso, y tal vez a nosotros, amados, no nos han dejado un legado de fe. La otra vez estuvimos hablando acerca de las maldiciones generacionales o las maldiciones heredadas, ¿verdad? Pero bendito el Señor porque nos ha dado la oportunidad, amada, de ser algo diferente, de marcar la diferencia en nuestra generación. Tal vez no nos instruyeron en la palabra, no nos sembraron la semilla de la fe,
no dejaron un legado de fe en nuestras vidas, pero nosotros podemos empezar ese legado. Nosotros podemos, por eso el Señor me hablaba de la importancia que de dejar un legado de fe. ¿Sí? ¿Qué es lo que entendemos nosotros por fe? Fe no solamente es ir a la iglesia, no solamente decir, yo creo en el Señor, yo soy cristiana, no. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra, amados, o sea, creer en el Señor aunque las cosas estén difíciles. Fe es activarlo, es ponerla por obra, es en quién hemos creído nosotros verdaderamente. El legado de la fe no es solamente ir cada domingo y decirle a tus hijos, vamos a la iglesia y ya estuvo, no. Viene el tiempo en el que nuestra fe es probada y ahí es donde verdaderamente vamos a saber si estamos firmes en esa fe. El apóstol Pablo dice a Timoteo en la versión actual, me siento seguro de que también tú tienes esa misma fe o esa misma confianza como la tenía tu abuela y tu mamá. En pocas palabras. El apóstol Pablo conocía también a Timoteo y sabía que la fe que Timoteo tenía, esa fe no fingida, como lo dice en la versión 1960, sabía de dónde venía. Quiere decir que el apóstol Pablo, amadas, conocía a esas mujeres, conocía esa persistencia, esa constancia, quizás ese servicio quizás que ellas mostraban, ¿verdad? Y que a pesar de las circunstancias en las que ellas vivían, a pesar de la idolatría que se movía en esa ciudad, de las situaciones espirituales que se movían en esa ciudad, ellas no movieron su fe, ellas no cambiaron su fe, ellas no renunciaron a su fe, ellas permanecieron firmes en la fe. Y eso el apóstol Pablo lo está diciendo a Timoteo, estoy seguro que en ti también está esta fe. En la versión 1960 le dice, yo creo y estoy seguro que en ti también está esa fe. Mire lo que dice el 6. Y por lo cual, le dice el apóstol Pablo, te aconsejo a que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa. El apóstol Pablo le dice, participa de las aflicciones. Hace énfasis en la fe no fingida. ¿Sabes qué? La fe no fingida, amados. ¿Qué es la fe no fingida? La fe no fingida es una fe no hipócrita. Para no darle más vuelta al asunto, una fe no hipócrita. ¿Qué fingimiento? Es querer ser lo que no eres. O sea, ¿de qué nos sirve? Miren, cuando nosotros no tenemos una fe fingida, es que en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, entonces nuestra fe va a ser probada. Y esa fe es la que esta mujer, amada, y obviamente la abuela también, Eunice, había fundado en la vida de Timoteo. Por eso nosotras como mujeres de Dios tenemos una gran responsabilidad de no fingir que tenemos fe, de no fingir que amamos a Dios, de no fingir que le servimos a Dios, de no fingir, amados, que nos damos golpes de pecho y adoramos al Señor. Porque quien va a probar que verdaderamente tenemos fe no fingida en nuestra casa, en nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia. El que nosotros seamos mujeres de Dios, amados, y el que seamos dadoras de vida, la bendición que el Señor nos ha dado de ser dadoras de vida, no es solamente implica que vamos a traer hijos al mundo. Implica la responsabilidad que tenemos de formar esos hijos, esos pequeños Timoteos en la casa. En la casa hay pastores, en la casa hay evangelistas, en la casa, amados, hay salmistas. En la casa hay hombres y mujeres de Dios. En nuestras casas, en nuestros hogares, hay hombres y mujeres de Dios. Y no solamente tuvimos la responsabilidad de traerlos al mundo, no, tenemos la responsabilidad de formarlos con hombres y mujeres de valor, de formarlos en hombres y mujeres de fe, de una fe genuina, de una fe real. Amado, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a mí me consta esa fe que tú tienes, que no es una fe fingida, no es una fe hipócrita. ¿Sabes por qué?
amada, porque en tiempos de circunstancias es importante que nosotros personalmente tengamos una fe firme en el Señor, porque depende de mi fe, es como yo voy a formar a mis hijas, en mi caso. El apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo de las situaciones que se mueren fuera y dentro de la iglesia. Cuando seguimos leyendo la palabra, miren lo que dice: por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Una fe no fingida no se va a avergonzar de hablar del Evangelio. Una fe no fingida no se va a avergonzar de quién es en el Señor. ¿Sí? Cuando nosotros no fingimos nuestra fe, cuando nosotros tenemos una fe segura y conviccionada en quién hemos creído, nuestros hijos también van a hablar del Señor. Nuestros hijos también van a hablar de las maravillas del Señor y van a hablar de lo que se mueve en su casa, a quién se le sirve, a quién se le adora, a quién se le busca constantemente. Nuestros hijos van a dar testimonio de esa fe que tú y yo vivamos. No en las cuatro paredes de la iglesia, en la casa. En la casa, amados, y afuera de la casa. Cuando hay una fe no fingida, quiere decir, amados, ¿qué es no fingimiento? Mira el significado en el diccionario. Dice que la fe no fingida, o el significado de fingimiento o fingir, en la Biblia se refiere a la acción de fingir o simular ser algo que no se es. Y especialmente es un asunto de fe o moral, con el objetivo de engañar o ganar reconocimiento. Una fe fingida es para que me vean. Una fe de apariencia es para que me vean qué cristiana soy. Una fe de apariencia es como lo que yo te decía la vez pasada. ¿De qué me sirve que para ir a la iglesia yo me ponga faldas largas? ¿De qué me sirve? Si en la calle voy a andar enseñando todo mi cuerpo. Eso no da testimonio de mí. Y que mis hijas lo vean, peor aún, tantito. ¿De qué me van a hablar ellas? ¿Con qué cara yo las voy a corregir? ¿Me explico? ¿Con qué valor yo les voy a llamar la atención? Si yo no soy un ejemplo para ellas. Esa es una fe fingida. Quiere decir que solamente voy a pretender ser alguien en un lugar específico, en este caso en la iglesia, y en la casa no. En la iglesia voy a ir con cara de piedad, pero en la casa soy un ogro. Esa es una fe no fingida. Y que quienes se van a dar cuenta de eso son nuestros hijos, nuestro esposo, de lo que nosotros realmente somos. El apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo de las situaciones que podía él padecer. Mira, por lo tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, ni de quién era él, su mentor. Preso suyo, si no le dice que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vienen burlas, vienen críticas en el Evangelio. Y si nosotros no les enseñamos a ellos el fundamento de una fe, el legado de una fe genuina, de una fe sincera, ellos fácilmente van a negar al Señor. Ellos fácilmente se van a avergonzar de quién son en el Señor. El apóstol Pablo estaba advirtiendo a Timoteo acerca de esta situación y le dice, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el depósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la participación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y la sacó a luz, dice, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de cual yo fui constituido predicador, dice el apóstol, y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito
por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito de nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y en otra ocasión le dijo, huye de las pasiones juveniles. Que cuidara su manera de vivir. Era exhortación, era consejo, advertencia. Y dice el 15, ya sabes esto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, y de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concede el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. El apóstol Pablo empieza a darle consejo a Timoteo, amado, sobre las circunstancias que podía padecer fuera, pero también dentro de la iglesia. ¿Quiénes lo abandonaron? Obviamente los abandonaron los hermanos en la fe. El apóstol Pablo escribe esa carta cuando está preso en Roma, y prácticamente pues ya estaba él, habla de cuando ya estaba él en los momentos, dice que se acercaba la vida final de Pablo. Y te imaginas a alguien preso dándole todavía palabras de motivación, palabras de advertencia a su discípulo. Era que realmente era un hombre amado. La Biblia lo dice constantemente, que el apóstol Pablo siempre saludaba a sus discípulos, a sus hermanos en Cristo, cuando estaba preso, cuando tenía esa peculiaridad, cuando estaba preso, y siempre tenía esa peculiaridad de motivar, ¿verdad? En momentos no buenos, no gratos. Aprendemos mucho del apóstol Pablo, ¿verdad? Que también adoraba en tiempos difíciles. Pablo y Silas, dice que estaban presos, ¿verdad? En las cárceles, y no dejaban de hablar del Señor. Quiere decir que tenían una fe genuina, que no los movía nada, amados. Y obviamente, imagínate, este era el mentor de Timoteo. Mas, sin embargo, como madre amada, Eunice y Loida como abuela formaron parte importante en el fundamento de la fe de Timoteo. Yo te digo esto, esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. Nosotras como mujeres tenemos ese poder de la influencia sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo. Amadas, en esos tiempos, los judíos prácticamente tienen la costumbre de que a los niños se les enseña dice que aproximadamente 3 años, se les van dando inicio de las enseñanzas, de las enseñanzas de la Torá, ya sea audible o enseñándoles con libros. Pero ya a los 5 años, 5, 6, 7 años, ya empiezan a darles las leyes ya seriamente. Y los niños tienen que aprendérselas, tienen que memorizarlas, tienen que repetirlas, tienen un tiempo específico para estudiar precisamente la Torá. Y quienes se encargan de eso son sus madres. La Biblia nos enseña, amadas, que como mujeres tenemos esa responsabilidad. Mire, si hay algo tan hermoso que el Señor nos ha dotado, es que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos la imaginación para de algo sacar algo mucho más grande. Nos ha dado la habilidad, amada, de poder construir. La Biblia habla de que la mujer sabia edifica, mas la necia dice que con sus manos mismas la destruye. Quiere decir que el Señor nos ha dado a nosotros, amados, esos tesoros, que son nuestros hijos. Y nosotras mismas tenemos la responsabilidad de formarlos y de construir algo bueno en ellos. Pero también, al ser mujeres necias, que no somos guiadas por la palabra, que no somos guiadas por el Espíritu Santo, ni nos dejamos formar por la palabra, menos vamos a nosotros a formar a nuestros hijos, ese regalo, esa responsabilidad que el Señor nos ha dado.
Bendito sea el Señor porque nos da la oportunidad, amados, de poder enmendar muchas cosas que en nosotros hicieron mal, que en nosotros formaron mal. La palabra del Señor viene a hacer eso. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo con nuestra generación. Y qué mejor a través de la palabra del Señor, qué mejor a través también de nuestro mismo ejemplo, amada, de nuestra misma testimonio, que ellos puedan ver en nosotros ese reflejo del Señor, que ellos puedan ver que más que palabras son hechos, más que palabras son acciones, más que decirle hazlo, que ellos vean en mí ese ejemplo, más que decirle haz esto, no, que ellos puedan ver en mí el amor del Señor, las enseñanzas de Dios, cómo el Señor ha ministrado mi vida, cómo el Señor me enseña, y que ellos puedan ver, wow, verdaderamente mi mamá es una sierva del Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía esa fe no fingida? Le advertía a Timoteo, vienen tiempos difíciles, esto y esto, mira, no niegues al Señor, mira, te va a pasar esto. Y el apóstol Pablo también le dice, mira, esto puede, ¿sabes qué? Me abandonaron, pero que nuestra fe se mantenga firme. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, te puede pasar esto y esto, te va a pasar esto y esto, pero esa fe le advierte y le comienza diciendo acerca de la fe. ¿Por qué? Porque va a pasar situaciones, amados, que quizás él no las esperaba. Pero eso no tiene que desviarlo de la fe, ni de que sus ojos estén puestos en el Señor. Y nosotros somos responsables de eso, de que nuestros hijos, sus ojos estén puestos en el Señor, porque van a pasar situaciones en la iglesia, con los hermanos en la fe, la van a despreciar, los van a rechazar, van a hablar tal vez mal de ellos, y no afuera, los hermanos en la fe. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlos fuertes en la fe. Que no sea una fe barata, que no sea una fe débil, que sea una fe fuerte, porque tenemos que enseñarles a ellos que quien dio su vida por ellos fue Cristo, y que por amor a Él usted tiene que seguir adelante, que por amor a Él usted no puede en ningún momento tambalear. He escuchado muchas veces jóvenes o madres decir, no, mi hijo no viene porque en la iglesia le hicieron daño. Lo que nuestros hijos tienen que saber es de que la iglesia no dio la vida por ellos. Quien dio un alto precio por ellos es Cristo en esa cruz del Calvario. ¿Y cuántas de las veces nosotros hemos sido partícipes de que ellos no quieran ir a la iglesia? Porque han escuchado que nosotros quizás hablamos mal de la hermana, porque la hermana nos hizo esto, nos hizo lo otro, y nuestros hijos ya ven mal a la hermana, ya ven mal al pastor, ya ven mal a la pastora. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos encargado de dañar el corazón. ¿Y sabe qué? Nosotros somos mujeres para edificar, para cuidar el corazón de nuestros hijos, de nuestro marido, en nuestra casa, ser mujeres edificadoras. Al ser mujeres sabias, amadas, tenemos que saber edificar la vida de nuestros hijos. ¿Y por qué no también la de nuestro esposo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos las responsables de cuidar el corazón de ellos. A mí me llama la atención, amados, cómo tenemos esa responsabilidad. La Biblia habla en el libro de Proverbios. No quiero detenerte mucho. Proverbios 1:8, si no me equivoco. Proverbios 1:8. Mira lo que dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Como madres amadas tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. El padre dice la misma palabra de que instruye, pero la madre es la que guía. No desprecies la dirección de tu madre. Nosotras como madres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Los padres instruyen, pero la madre se encarga de guiar. ¿Sabes qué? Por ahí no es por aquí, ¿verdad? Y a veces, por X razón o por
tal vez inexpertas o por indiligentes, ¿verdad? Esa es la palabra. No sabemos guiar a nuestros hijos con ciertas situaciones. En el caso, amados, de cuando ya entran a cierta edad y empiezan a tener curiosidades, empiezan a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hay muchas cosas de las que se tienen que hablar. Como madres cristianas cometemos muchos errores. Gracias a Dios no he pasado esas situaciones, pero he visto muchos casos en los que la madre, por tal de que la hija no salga embarazada, empieza a instruirla sobre los métodos anticonceptivos. Y realmente como madres tenemos que instruirla con la palabra, ¿verdad? La palabra misma nos dice de que si empiezas a tener relaciones fuera del matrimonio, estás en pecado, estás en fornicación, y a veces queremos tapar el sol con un dedo y no se puede. Y no solamente amamos a las niñas, no con los niños, a veces como madres cristianas permitimos que nuestros hijos tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes incluso de su mayoría de edad. Y ese es un error, amadas. No, porque como es varoncito yo voy a permitirlo. No. No estés fallándole a Dios de esa manera. ¿Sabes que esa es una manera de dar mal testimonio sobre tu fe a tus hijos? ¿Por qué? Porque, no, mi mamá lo permite. Pero es cristiana, sí, no pasa nada. Mi mamá dice que no pasa nada. Y esa es una manera de dar mal testimonio de quién es tu Dios, a quién le sirves. Lastimosamente se hace. Y yo sé que a veces no quisiéramos oír esto, pero es real. Es real. Nosotras como madres tenemos esa responsabilidad, y si nosotras no les hacemos ver la verdad a nuestros hijos, peligrosamente, amados, déjame decirte que se pueden perder. Se pueden perder y a veces no queremos escuchar esas situaciones. Pero nosotras mismas son las que damos la pauta. Tener relaciones fuera del matrimonio, tener relaciones antes no sé, ya dentro de la iglesia. Y no casarte, simplemente es fornicación. Hablar con la verdad. Hablar con la verdad de la palabra del Señor, amados, es mejor. ¿Por qué? Porque estamos negociando nuestra fe muchas veces con nuestros hijos al no hablarle. Yo prefiero que me diga, mi mamá es muy religiosa, yo prefiero que me diga, ay, qué bárbara, pero si solo un tantito. Yo prefiero que me diga, qué delicada, a que me diga, tú nunca me lo dijiste y eras cristiana. No. Yo no puedo negociar mi fe con agradarle a mi hija. No puedo negociarla, y ella lo sabe muy bien. Ahora bien, como madre me encargo de guiarla. La palabra me lo dice. En Proverbios 6:20 también dice la palabra, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Nosotras como madres tenemos la responsabilidad también de enseñar a nuestros hijos. Dice la palabra en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice la palabra, no se apartará de él. Quiere decir, amados, que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, en las enseñanzas de la palabra del Señor, aunque renieguen, aunque hagan lo que quieran hacer, a veces no quieren, pero tenemos la responsabilidad, amadas, de instruirlos. La misma palabra dice que nosotras como mujeres son las que damos la enseñanza a ellos. Sabe que los padres, ponen las leyes, en este caso dice la palabra, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuando el niño empieza a crecer, empieza a dar sus primeros pasos, ¿quién le enseña a caminar? Primero somos nosotras, somos las que estamos más tiempo con ellos. ¿Quién le enseña a él o a ella a hablar su primera palabra? Somos nosotras. Y que nos enojamos porque a veces dicen primero papá y no mamá. ¿Sí? Y no se hace justo. Pero somos nosotras las que les enseñamos. ¿Quiénes les enseñan a ellos a comer? Somos nosotras, porque pasamos más tiempo con ellos. En todas las áreas, amados.
Entonces, la palabra misma nos enseña, dice, y no dejes la enseñanza de tu madre. Empieza a decir, átalo siempre en tu corazón y enlázalo en los cuellos. Como madres tenemos esa responsabilidad de enseñar. El apóstol Pablo menciona de esa fe que estas mujeres tenían, más que todo, como madre Eunice. Enseñarle a nuestros hijos acerca de la fe, amados, es llevarla a la práctica. Es llevarla a la práctica. Van a haber tiempos, amados, en los que usted y yo vamos a llevar a la práctica la fe. Y nuestros hijos van a tener que ver que de tanto hablar de la fe, tenemos que llevarla a la práctica y poner en obra esa fe. Porque Santiago dice que la fe sin obra está muerta. Una fe que no está activa, que no se muestra, es como que esté muerta. Una fe sin acciones es como que esté muerta. O sea, que tú digas tener una fe, pero no lo muestras. Y vamos a tener que llevarlo a la práctica. ¿Qué nos lleva a entender esto? Que vamos a enseñar, que vamos a guiar, pero también vamos a tener que practicarlo. ¿Sí? Y hay dos frases que yo quiero que hagamos un zoom en esto, que hagamos, que lo que vamos a enseñar a nuestros hijos, también lo vivamos como madres. ¿Sí? Porque estas mujeres se encargaron de formar en Timoteo ese pastor. Se encargaron de formar en Timoteo ese predicador, ese que hablaba la palabra del Señor y que hasta ahora todavía estamos hablando. Pero porque ellas llevaban a la práctica, ellas llevaban a la vivencia lo que le enseñaban a él. Quiere decir que no le enseñaban solo de palabras, sino que se lo mostraban con hechos, amadas. Se le mostraban con hechos. ¿Y en qué vamos a hablarle con hechos a nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a decir nosotros que amamos a Dios si estamos odiando al hermano? Como que no va a concordar, ¿no? Como que ellos se van a preguntar, pero mi mamá, ¿de qué está hablando? Si dice que ama a Dios, pero no puede ver a la hermana en la iglesia. Esa es la fe no fingida, amados. Es esa fe que va a la práctica para que la pongas por obra. Esa fe no fingida. Y esas son las dos palabras que yo quiero que te lleves a tu corazón. Que vive lo que enseña. Enseña, pero vive lo que enseñas. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces como madres buscamos muchas justificaciones. No, que el nene no quiere. El nene no quiere servir, el nene no quiere hacer el otro. Pero si como madres no somos ejemplo de fe, de servicio, de constancia, de perseverancia, de búsqueda, amados, no podemos exigirle a nuestros hijos algo que nosotras mismas no estamos dando. No podemos, simplemente no podemos. ¿Y sabe qué? Eso se refleja, amados. Eso se refleja en nuestros hijos. No podemos fingir o aparentar que tenemos una fe genuina si nosotros no somos práctica de vivirlo, ¿sí me entiendes? No podemos decir con autenticidad decir algo si no lo vivimos. Quienes se van a dar cuenta primero de eso son nuestros hijos, es en nuestra casa.
para no ser más, para no alargarme más, yo creo que estas mujeres, realmente ellas en su propia casa eran misioneras, y eso es lo que el Señor nos ha llevado a nosotros. En nuestra propia casa somos esas misioneras porque nosotras tenemos la responsabilidad de dejar un legado en nuestras generaciones para que la palabra del Señor siga. Si un día nosotros no estemos, la palabra del Señor va a seguir siempre en nuestras generaciones, en el corazón de nuestras generaciones. Y que un día digan, mi abuela me regañaba, o mi mamá me instruyó en esto, y yo por eso amo a Dios. Que seamos esas mujeres que nuestros hijos y nuestras generaciones nos recuerden por la semilla que sembramos en sus corazones, y que no solo la sembramos, que nosotros fuimos ejemplos de poner en obra esa semilla, de poner en práctica esa semilla que sembramos, ¿sí? Yo les bendigo en el amor del Señor y quiero que se queden con esa porción, que seamos esas madres que sentaron esa base de fe, como esta Eunice en la vida de Timoteo. Fueron esas mujeres con una fe genuina, con una fe sincera, no una fe hipócrita, que no se avergonzaban del Evangelio, que no se avergonzaban a hablarles a la gente que le rodeaba, y que sus hijos, bueno, en este caso Timoteo era se podía decir, era testigo de la fe que estas mujeres tenían. Fueron esas mujeres que influyeron en la vida de Timoteo. Fueron esas mujeres que influyeron para bien, ¿verdad? Y que al final realmente, amadas, vale la pena. Vale la pena porque el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas, y nuestros hijos tienen que saber que Cristo pronto viene. Que no es tiempo, realmente no pueden estar viviendo una doble vida. No pueden estar viviendo una doble fe según de apariencias, ¿sí? Pero tiene que empezar por nosotras, amadas. Tiene que empezar por nosotras. Con la palabra nosotros no podemos forzar a nuestros hijos, pero con nuestras palabras, pero sí lo podemos llevar con nuestro propio ejemplo al Señor. Fueron esas mujeres, fueron esas madres que enseñaban, pero no solamente enseñaban, sino que vivían lo que enseñaban. Esa es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? No podemos amar a todo el mundo afuera, y en la casa somos unas ogras. Se contradice lo que aparentamos afuera. Entonces, pongamos, amada, yo lo digo en lo personal, y es una gran enseñanza para mí. Tengo la responsabilidad de predicar, y no predicar solo con la palabra, con mis palabras, sino con mi ejemplo. Con mi ejemplo como hija de Dios, como sierva del Señor, como madre, como esposa, como hija en todas las áreas. En todas las áreas. Mira, ahorita el Señor me trae memoria como hija. ¿Por qué como hija? Porque la palabra me enseña a honrar a mis padres. Y si yo no soy ese ejemplo de honra, créeme que lo mismo voy a sembrar yo. Si yo no soy ese ejemplo de honra con mi madre, en el caso que la tengo viva, mi responsabilidad es honrarla, y que mis hijas sepan que la palabra me lo enseña, y que porque la palabra me lo enseña y por obediencia al Señor yo lo hago, que ellas sepan que tuvieron también una madre que honraba a sus padres, y la palabra dice que todo lo que el hombre siembra, eso segará, amadas. Entonces yo te dejo con esta palabra, yo te dejo con eso en tu corazón. Espero me hayas entendido, y bendigo tu vida. Gracias por tomarte el tiempo, si es que lo escuchas, si es que lo ves, ¿verdad? Te bendigo, sé que va a edificar tu vida. El Señor nos está hablando grandemente, amadas, grandemente. Y le doy gracias al Señor por ministrarme, por hablarme de diferentes maneras. No sabes, he tenido una lucha toda la mañana por querer grabar este video. No quería hacerlo. Es muy difícil. Creo que sí me va a costar bastante, es muy difícil. Pero lo hago con todo mi corazón, y
Y espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, ¿verdad? Y que sentemos conciencia de que cómo está nuestra fe, si es una fe de fingimiento o es una fe sincera. Realmente vienen tiempos tremendos y que si nosotras como madres no hemos preparado a nuestros hijos, créame, que va a ser muy duro si nosotros no hemos preparado a nuestros hijos en una fe genuina, en quién tiene que estar puestos sus ojos, en quién es su Dios. Va a llegar tiempos, amados, en el que van a poner a prueba su fe, y ellos tienen que estar firmes en quién han creído y en quién los ha llamado y quién es el Señor para ellos. Amén. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y primeramente Dios, nos vemos al rato. Que el Señor te bendiga, te guarde. Un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor. Un besito para todas. Bye.